Y si tengo que morirme, que me muera en primavera, pa' poder echar raíces y vivir siempre a tu vera. Y si tienes que marcharte, llévame en una maleta. Yo prometo no pesarte, tú procura no perderla. Hola a todos, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo tema eminentemente práctico en que vamos a trabajar con las subrutinas, vamos a utilizar todo lo que vimos en el tema anterior y que os servirá para ver cómo se crean las subrutinas. Porque en principio el tema es bastante abstracto. Uno llega a este tema, lo estudia, adquiere los conocimientos, pero luego se puede armar un lío a la hora de crear la subrutina, o sea, puede que no sepa cómo empezarla, porque en principio son demasiados conceptos nuevos y no sabe cómo interrelacionar unos con otros. Es por eso que os voy a dar una serie de pautas que os servirán como muletas para construir vuestras primeras subrutinas. Para ello, voy a tomar como ejemplo la programación de graced de estados de la bomba interna y voy a crear una rutina para manejar los estados de un dispositivo. Tal como os indico aquí. Esta es una forma de crear una subrutina. Como veis, no la vamos a crear a partir de la nada, a partir de una elucubración teórica. Se va a crear a partir de una programación que ya está en funcionamiento ahora mismo, que es la programación del graced de estados de la bomba interna. Son 5 pasos. Son bastante sencillos de seguir. Pero sin esto, uno en principio se puede perder. De modo que para que no os perdáis, os indico en la diapositiva los pasos que tenéis que seguir. La idea fundamental es que vais a hacer un copia-pega de la programación de estados de graced de la bomba interna y lo vais a pegar dentro de un nuevo FC que se va a llamar rutina de estados de dispositivos, root.sdis. Después lo que vais a hacer en ese root.sdis, vais a reemplazar lo que son variables externas por variables internas del interface del FC. De esta forma tan sencilla habréis creado vuestra primera subrutina. Vamos allá. En primer lugar, tenemos que crear el FC de nombre root.sdis y copiar dentro de él la programación del graced de estados de la bomba interna. De modo que me vengo aquí al administrador Simatic, la ventana principal, insertar nuevo objeto, función. root.sdis y le ponemos de comentario rutina de estados de dispositivos. Bien, a continuación abrimos SKSDIS, donde tenemos programado el graced de estados de la bomba interna, y copiamos todos los segmentos de esa programación, que van desde el 1 hasta el 7, porque el 8 ya corresponde a la bomba piraña. Entonces tenemos que copiar del 1 al 7. Así que seleccionamos los segmentos pinchando con el ratón o directamente ya pulsamos ahora Shift y cursor, o sea, tecla de cursor abajo. 3, 4, 5, 6, 7. Hacemos ahora control copy. Abrimos root.sdis y nos posicionamos en el segmento 1 y hacemos control V. Tal como veis aquí. Segundo paso. Si esa programación del graced de estados usaba variables temporales de otro FC, será preciso crearlas en el área temp de root.sdis. Efectivamente las usaba, o sea, de hecho usa la variable est, que es de tipo integer, que la utilizábamos para hacer un cast, una conversión de formato byte a formato integer. Tenemos que crear la variable est en el FC root.sdis. La podemos copiar directamente ya de SKSDIS. Para ello nos vamos al interface de SKSDIS, a la zona temp, seleccionamos aquí en el icono de la izquierda, copiamos con control copy y ahora nos vamos al interface temp de root.sdis, también seleccionamos el icono de la izquierda y pegamos con control V. Fijaos que automáticamente desapareció el fallo en la variable est que está programada porque ahora ya encuentra la definición en el interface.
Lo siguiente que tenemos que hacer es una clasificación de las variables externas que se utilizan en la programación de grafo de estados en función de si van a ser las mismas o no en cada llamada a root sys. Me explico. Si observáis ese segmento 5, veréis que se utiliza la variable dbRoot recala. dbRoot recala se va a utilizar en todas las llamadas a root sys. Vale, digamos que es global. En cambio, por ejemplo, confirmación de marcha de la bomba interna. Confirmación de marcha de la bomba interna se va a utilizar en la llamada a root sys para la bomba interna, pero para la bomba piraña no usaremos la confirmación de marcha de la bomba interna, sino la confirmación de marcha de la bomba piraña. De modo que este campo de confirmación de marcha, digamos que es particular, ¿vale? Recala es global para todas las llamadas a root sys. Sin embargo, la confirmación de marcha es particular de cada llamada. Bien, en principio solamente vais a tener que crear variables internas en el interface de root sys para las variables particulares, nada más. A ver, se podría crear también una variable interna en el interface para alguna variable global. Por ejemplo, a lo mejor queréis que en determinados casos la alarma no se reconozca cuando pulsemos recala, lo cual es bastante extraño que no lo queráis, pero bueno, podría ocurrir. Aquí no es fácil de ver, pero en rutinas en las que haya una temporización puede haber casos que queráis que temporice con, por ejemplo, un oscilador de 1 segundo de periodo, a lo mejor con un oscilador de 1 minuto de periodo, etcétera, ¿no? En cuyo caso tendríais que crear una variable tipo interface para ese oscilador. De todas formas, cuidado con crear un número bastante elevado de variables en el interface, porque eso aumenta los recursos que va a consumir la subrutina. Ya sabéis, o sea, mayor memoria de programa ocupada, más tiempo de ciclo, entonces hay que tener cuidado con esto. En principio, lo correcto es crear variables en el interface solamente cuando es imprescindible. Si no es imprescindible, os aconsejo que no las creéis, ¿vale? Para hacer un programa más ligero. Pues muy bien, os decía que tenemos que crear variables internas en el interface para cada una de las variables particulares. Lógicamente le tenemos que asignar a cada una de estas variables internas un nombre significativo que nos diga algo. No hagáis como hicimos en el primer ejercicio del tema anterior, que les llamamos entrada 1, salida 1, ¿no? Lo lógico es darles un nombre significativo, como se hizo al final del tema, que a la variable in-out le llamamos temporizador. Ahora, claro, la pregunta que surge es, efectivamente, tenemos que definir variables internas asociadas a cada una de las externas. Y la pregunta es, ¿en qué parte del interface las creamos? Porque un interface tiene 4 partes. Pues es muy fácil. Para saber en qué parte crearla, lo único que tenemos que hacer es acudir a las normas de uso de interface que os di en el tema anterior. Ya lo último que quedaría sería reemplazar las variables externas, que son particulares, por las internas que acabamos de crear. Solo con eso ya hemos creado nuestra primera subrutina, de esta forma tan sencilla. Fijaos que lo que estamos haciendo es ir de lo concreto a lo abstracto. Os comento, esto es lo que se hace en matemáticas, en física o cualquier otra rama de la ciencia. Se cogen varios casos concretos y a partir de ellos se construye una abstracción, digamos, una teoría general que los englobe a todos. A eso se le llama ir de lo concreto a lo abstracto. Es una auténtica animalada hacer lo que se hace muchas veces en la enseñanza oficial, o sea, me refiero colegios, universidades, etcétera, que en las explicaciones se omiten los casos concretos y se arranca directamente con la teoría general, con la abstracción. Eso es una burrada, porque la teoría general es algo cuya función es exclusivamente sernos útil, facilitarnos el trabajo, pero no puede existir la teoría general sin los casos concretos. Por eso, el empezar directamente con una teoría general es propio de gente que no tiene ni idea del tema, las cosas como son, ¿eh? Que a lo mejor la gente lo respeta, pues bueno, porque tienen un título que es de una universidad o andan por ahí con bata blanca o en traje, pero la verdad es que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Os lo comento porque es un mal muy común y es típico, concretamente es muy típico de gente que se dedica a la enseñanza de las matemáticas, que a lo mejor tienen un cargo o tienen un título de doctor o licenciado y ya por eso nos creemos que saben mucho y que si no entendemos lo que dicen
pues es porque es muy difícil y solamente cuando hayamos llegado al nivel de estos señores, pues podremos comprenderlo. Nada, es falso, es mentira. Pero bien, dejamos este inciso y vamos a acabar el ejercicio. Para hacerlo más sencillo, vamos a realizar todos los pasos a la vez. Vamos a irnos fijando en cada una de las variables y vamos a ir creando su variable interna y reemplazándola en la programación del gracé de estados. De tal forma que, aunque no lo parezca, vamos a ahorrar tiempo, ¿vale? Bien, la primera variable que me encuentro es dbsthis_bourne_in. Claramente es una variable particular porque depende del dispositivo en concreto que estemos tratando. Vamos a crear una variable interna para ella. La pregunta es ¿en qué interface lo tenemos que crear? El interface in ya queda descartado, porque esa variable va a ser modificada en el FC. El FC le va a asignar un valor u otro al estado en función de una serie de condiciones. In descartado. Interface out ha descartado, porque su valor no va a ser modificado continuamente. De hecho, solamente se va a modificar en casos esporádicos, cuando se cumplan unas determinadas condiciones de confirmación de marcha y alarma. No solo eso, además necesitamos conocer el valor del estado dentro del FC, precisamente para programar el gracet, porque la programación de gracet implica que si el estado es 2, por ejemplo, y se cumple una determinada condición, mueve 3 a estado. De modo que necesitamos conocer dicho valor dentro del FC para poder hacer esa comparación, para saber en qué estado se encuentra. Descartado. Solamente nos queda el interface in-out, que es el que vamos a usar. De modo que en in-out voy a crear una variable a la que le voy a llamar estado. Tiene que ser de tipo byte. Eso lo sacamos aquí de la propia definición de la variable dbsthis_bourne_int, que es el dbb0, o sea, esto es un byte. Pues muy bien, aquí le ponemos, a ver si me deja, aquí le ponemos byte. Y le podéis poner un comentario. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar en todo el área la variable dbsthis_bourne_in por la variable de interface, estado. Tan sencillo como esto, le vamos a decir que reemplace todo. Listo. Siguiente variable que nos encontramos, bourne_in en mar, o sea, la confirmación de marcha de la bomba interna. Claramente es particular. Y si observáis las normas de uso de interface, vemos que el interface in nos vale perfectamente para estos fines. ¿Por qué? Porque nadie va a modificar su valor dentro del FC y necesitamos conocer su valor dentro del FC. Se podría haber usado perfectamente el interface in-out, a pesar de lo que diga la norma de uso de interface. Yo esta norma os la pongo porque si podéis evitar utilizar la interface in-out, bajaréis consumo de recursos de la subrutina. Vale, por eso os digo en la interface in-out, que se utiliza para todas aquellas variables externas cuyo valor va a ser modificado en el FC. A ver, entrada confirmación de marcha no va a ser modificada en el FC. Vale, pero podría usar el interface in-out. Ya os digo, el problema, aumenta el consumo de recursos. De esta forma, con estas normas que os indico aquí, minimizamos el consumo de recursos. Por tanto, vamos a usar el interface in. Y ya que estamos, vamos a crear también una variable en el interface in para la alarma de la bomba interna. Aprovechando que la tenemos una al lado de otra, y que van a ser del mismo tipo, van a ser de entrada, es información de entrada a la subrutina nada más. Aprovechamos y ya creamos las dos variables y reemplazamos, así matamos dos pájaros de un tiro. Entonces aquí en el interface in me creáis, por ejemplo, dos variables. Una se llama enmar, de tipo boolean, y le vamos a poner entrada reconocimiento de marcha. La otra es alarma, y también es de tipo boolean. Bueno, a esta casi le vamos a cambiar el nombre. Le ponen mar, le podemos llamar conmar. Llamamos confirmación de marcha.
Lo digo porque una subrutina lo que tenemos que hacer es generalizar y la confirmación de marcha, pues bueno, puede venir dada por una entrada del autómata o en determinados casos, si queremos usar algunas trampitas de programación, podemos hacer que venga dada por otras cosas, ¿no? De tal forma que le llamamos así conmar, por cuestiones de seguir un criterio, nomenclatura. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. Muy fácil, igual que antes. O sea, que me busque bonin en mar y que me lo reemplace con conmar. Le damos a reemplazar todo y nos dice que reemplazó 4 conceptos. Vamos a hacer lo mismo para la alarma. Antes de nada, observad el fallo que nos da, que dice que la variable conmar no concuerda con una declaración y conmar se encuentra en la tabla de símbolos. Es por las comillas. Si os fijáis, las variables de interface empiezan con una almohadilla. Bueno, pues vamos a cambiar esto. Le vamos a decir que nos reemplace. Aquí le metemos unas comillas y le decimos que reemplace otra vez en todo el área. Vamos allá. Perdón, es conmar, entre comillas. Vamos allá, venga. Vale, observad que ahora no da el fallo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para bon int ala. Tal como os muestro aquí, le decimos que reemplace todo. Y muy bien, reemplazó todo y no dio ningún fallo. Siguiente variable externa que nos encontramos, dbroot recala. Es una variable claramente global, va a ser la misma para todas las llamadas a su rutina, por tanto no hace falta crear variable en interface. Pregunta, ¿nos quedará alguna variable externa más que no estemos viendo ahora mismo? Mirad, si queremos saber si nos queda alguna es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es buscar el área, en todo el área, perdón, las comillas, ¿vale? Porque las variables externas tienen asociadas unas comillas y las internas no, tienen almohadilla. Tanto buscamos comillas, nos encuentra aquí en dbroot recala y no encuentra más, ¿vale? Entonces, así de esta forma tan sencilla ya hemos finalizado la construcción de la subrutina. Lo que queda ahora por hacer es muy fácil. Vais a scasdis, que es donde se hacen las programaciones de los clases de estados. Vamos a eliminarlo todo y vamos a empezar desde cero. Pues muy bien, en el segmento 1 me vais a hacer una llamada a root sdis, al cf9 root sdis. Nos aparece aquí nuestra cajita de subrutina. En condición de marcha, pues muy fácil, le ponemos bon int entmar, alarma, bon int ala, y en estado db sdis bon int. Ala, ya tenemos programado el grafo de estados de la bomba interna. Para la piraña, muy sencillo. Copiamos y pegamos el segmento 1. Control copy, control V. Y ahora, en el segmento 2, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el texto bon int por bompir, que es el nombre del dispositivo, perdón, Desire bompir, que fue así como lo definimos en nuestra tabla de Excel. Le decimos que no reemplace únicamente en la selección, que es el segmento 2, que es lo que tenemos seleccionado ahora mismo, reemplazar todo. Muy bien. Listo. Fijaos en la comodidad de este método, es decir, yo para 40 dispositivos lo único que tengo que hacer es copiar y pegar el segmento 1 39 veces y en los segmentos 2 hasta el 40 tengo que ir cambiando el concepto, ¿vale? Donde pone bonint, pues ir poniendo el nombre, la abreviatura del motor que corresponda. Desire bompir, SOP 1, SOP 2, etc. Es rapidísimo el proceso. Es mucho más cómodo hacerlo de esta forma que tener que andar reemplazando, por ejemplo, en 5 segmentos o en 7. Tener que seleccionar los 7 segmentos y luego dar la orden de reemplazar. Porque así es más fácil cometer fallos. Te puedes cargar cosas en el segmento que no es. Si tenemos que reemplazar únicamente en un segmento de cada vez,
la posibilidad de cometer un fallo es mucho más baja. Daos cuenta, os lo comento aparte de lo cómodo que es, por ejemplo, tener abierto por otro lado la hoja de Excel con la declaración de símbolos, o sea, el archivo entradas-salidas que os pasé, y antes de ordenar el reemplazo en un segmento, pues copiar de aquí la abreviatura y pegarla en el campo reemplazar con de la ventana del administrador Simatic. O sea, es un proceso muy rápido. Si queréis cambiar entre Excel y administrador Simatic, no tenéis más que usar el Alt tabulador. ¿Vale? Como os muestro aquí. Alt tabulador y cambiáis de Simatic a Excel, de Excel a Simatic. Control copy, control V, orden de reemplazar todo, y en poco tiempo tenéis ya completamente programado SCASDIS para los 40 motores de la planta. Y bueno, como siempre, acordaos de volcar programas en el simulador y probarlo con el SCADA, o sea, a ver qué funciona. A ver, aquí de entrada tengo los dispositivos en manual con el pulsador SCADA activo y veo que luce en color verde. Ahora apagué el pulsador SCADA, la bomba se apagó. Aquí también cambió de color. Provoco una alarma, empieza a parpadear. Reconozco, queda fija. Provoco una alarma en la bomba interna. Ahora solamente parpadea la bomba interna. Y una vez que reconozco, queda fija. Muy bien. Lo que hemos programado funciona perfectamente. Vamos a dedicar lo que queda de tema a hacer otro ejercicio que nos servirá para practicar la elaboración de sus rutinas. En concreto, el ejercicio tiene que ver con la programación de cuentahoras para los dispositivos. En principio, la programación de un cuentahoras es la misma para todos los dispositivos. Lo único que va a cambiar es la variable que almacena la cuenta de horas. Habrá una variable para el contador de horas de la bomba interna, otro para la bomba piraña, etc. Entonces, es una situación que se presta a que elaboremos una subrutina para resolver el problema. Ahora bien, antes de empezar el ejercicio, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Mirad, la primera tiene que ver con el tipo de datos que vamos a emplear para el cuentahoras. Vamos a escoger un tipo de datos integer, entero doble, word, ¿cuál? La respuesta nos la va a dar el fondo de escala que nos permitan estas variables. Vamos a escoger la que mayor fondo de escala permita. Me explico. Si miramos un momentito la ayuda de Step 7 de tipos de datos simples, vamos a fijarnos en el fondo de escala de int. Int, el tipo integer, nos permite representar números desde menos 32.768 hasta 32.767. Por tanto, el número más grande que podemos almacenar en una variable de tipo int es 32.767. ¿Qué van a ser? ¿Horas o segundos? Vamos a programar un cuentahoras, cierto, pero lo que vamos a almacenar en la variable son segundos. Y lo hacemos sencillamente por tener una mayor precisión. Da más información almacenar los segundos de funcionamiento que las horas. Con las horas surge la duda de vemos 3 horas en cuentahoras, pero pueden ser 3 horas y 10 minutos, 3 horas y 40 minutos, etc. Además de que de esta forma vamos a evitar una serie de errores que se producirían si no almacenásemos los segundos. Si nos limitásemos cada vez que pasase una hora a incrementar el valor del cuentahoras, habría casos tras un rearranque de un autómata que si esperamos a que se produzca un pulso al cabo de una hora, estaremos perdiendo datos de tiempo de funcionamiento, porque es que a lo mejor el motor llevaba en marcha pues 1 hora y 50 minutos, pero en su cuentahoras solamente aparecía el valor 1 hora. Se va a la corriente, vuelve a arrancar, entonces esperamos 1 hora a incrementar ese cuentahoras que vale 1. Si esperamos 1 hora a ponerlo en 2, pero esos 50 minutos que había funcionado a mayores se perderán. Con lo cual, a la larga, vamos a tener unos errores entre las horas reales trabajadas y las contabilizadas por el autómata muy grandes, ¿no? Por eso, lo mejor es que llevemos cuenta de los segundos. O sea, cada flanco positivo en el oscilador de un segundo, pues incrementemos un cuentasegundos, ¿no?, del dispositivo. Bien, si vamos a almacenar segundos y lo máximo que podemos representar con una variable tipo integer es 32.767,
Si yo divido 32.767 por 3.600 segundos, que tiene una hora, me da que como máximo puede llegar a almacenar 9 horas. Eso es muy poco. Vamos a ver qué ocurre si utilizamos una variable tipo entero o doble. Como veis, aquí el fondo de escala es considerablemente mayor. Si yo lo divido entre 3.600 segundos, me da 596.523 horas, que es un valor más que aceptable. Por tanto, nos vamos a quedar con el formato entero o doble. La idea es que nosotros vamos a llevar cuenta de los segundos de funcionamiento y posteriormente en el SCADA vamos a hacer un escalado. El SCADA nos permite escalar, o sea, convertir esos segundos a horas. Y lo hace de una forma muy sencilla, o sea, va a coger los segundos que haya almacenados, imaginaos 56.123, y va a dividir entre 3.600 segundos que tiene una hora. Lo cual nos va a mostrar 15 con algo horas. El escalado se lleva a cabo a nivel de tag de escala. Seleccionamos la variable y en propiedades escala lineal nos permite fijar 4 valores para hacer un escalado lineal. Son, digamos, 2 puntos de una recta. Para entender bien el tema del escalado lineal tenéis que diferenciar dos cosas. Diferenciar lo que es la variable del autómata y el tag o variable de escala. Hasta ahora las estamos usando como si fueran lo mismo, pero físicamente son dos variables situadas en lugares distintos. El tag de panel de operador está situado en memoria del SCADA y la variable de autómata evidentemente en el autómata. Otra cosa es que WinCC flexible pues actualice el valor de los tags con lo que haya en las variables del autómata y vuelque lo que hay en los tags a las variables del autómata. El escalado entonces sirve para realizar una conversión como la que veis en la diapositiva. Vamos a tener una recta de escalado. Por una parte en el eje X vamos a tener los valores que hay en las variables del autómata y en el eje Y vamos a tener los valores que hay en los tags de SCADA. Entonces queremos hacer un escalado como este, de tal forma que cuando en el autómata haya el valor 3600 en el cuenta segundos, en el SCADA se nos muestre el valor 1 correspondiente a una hora, porque queremos ver horas en el SCADA, no segundos. Tal modo, para definir esta recta, pues hay que indicarle 2 puntos. Cada punto tiene 2 coordenadas, que es valor de la variable de autómata y valor del tag del SCADA, con lo cual al final tenemos 4 valores que tenemos que introducir. ¿Veis? Para un caso como el que os muestro aquí, habría que poner valor inferior 0 en el autómata, 0 en el SCADA, 3600 en el autómata, 1 en el SCADA. Bien, antes de nada vamos a hacer una serie de cosas para poder hacer pruebas, una serie de pruebas de todo lo que estamos viendo, de estas consideraciones iniciales, ¿no? Antes de crear la subrutina. Lo primero, me creáis aquí un DB que sea de contadores horarios. Aquí, DB con OR. Y dentro de él, creáis las variables que os muestro. O sea, en total va a haber 22 contadores horarios. Creáis lo que os pongo aquí. O sea, ya una primera variable para bomba interna y otra para bomba piraña. Y después rellenáis con temporal 1 hasta 20. Por otro lado, en el SCADA, y en contra de lo que podríais estar pensando, no vais a crear un array de variables tipo de int, ¿vale? De momento, para lo que os quiero enseñar, vamos a crear una variable simple de tipo de int, o sea, una sola posición en el array, con la dirección la sacáis del DB, o sea, va a ser bonin con OR, tipo de int, y la dirección es el db3, dbd0. Le vamos a activar la escala lineal y poner lo que os mostré en la gráfica de conversión. Cread también una pantalla más, un formulario de contadores horarios, donde vamos a colocar el contador con el que vamos a hacer pruebas. Y en la plantilla poned un botón que nos lleve a este formulario de contadores horarios. Posteriormente, en el formulario de contadores horarios, poned un campo de entrada y salida direccionado hacia el tag bonin con OR,
que ahora lo que vamos a hacer son pruebas, más que nada. Pues muy bien, lanzamos el SCADA y empezamos a probar. Colocamos al lado del campo de entrada-salida un visor de variables que apunte a dbconor bound.int. Vamos a ver lo que sucede. Imaginad que yo aquí le pongo, por ejemplo, 3600 segundos. Fuerzo. Muy bien, entonces el escalado que hay programado en UTC Flexible pone el tag de la bomba interna a 1, una hora. Hasta aquí todo correcto. Vamos a probar a ponerle media hora, por ejemplo, 1800 segundos. Fijaos que pone 0, no pone 0,5. Si yo ahora en lugar de 1800, que es media hora, o sea 0,5 horas, pruebo a ponerle, por ejemplo, 1801, hace un redondeo y me pone 1. Ahora vamos a hacer la prueba a la inversa. Aquí vamos a poner 2 horas. Intro. Y a ver qué nos da el administrador Simatic. 7200 segundos. Bien, el tema está, si os acordáis del SCADA que os mostré, yo en los campos de cuenta horas le pongo una coma. Veo los decimales. Veamos qué herramientas nos proporciona Step 7 para hacer esto. Tenemos aquí una opción en la parametrización del campo que se llama desplazamiento del punto decimal, o sea que se refiere a cuántos decimales queremos ver. Voy a probar a decirle, por ejemplo, 1. Fijaos que no me cogió el 1. Para ello tengo que aumentar aquí un 9 más, es decir, una representación con 4 dígitos. Lógico, porque el primer dígito es el signo. Después vendría, por ejemplo, 3,1. Nos hacen falta 4 nueves. Con 3 nueves no se va a poder ponerle un punto decimal. Bien, pues ahora sí le dejo el 1, que no me cogía antes. Antes no cogía más allá del 0. Compilo y lanzo el ejecutable. Vamos a probar. Si yo aquí le pongo 3600 segundos, mirad la maniobra que hace WinCC Flexible. Hace la conversión 3601, pero en la representación del campo de entrada-salida le pone una coma antes del último dígito. Si yo hubiera puesto desplazamiento del punto decimal igual a 2, habría puesto una coma antes de los 2 últimos dígitos. Vamos a verlo. ¿Veis? Para un valor de 3600 segundos hace la conversión, que es 001, y coloca una coma antes de los 2 últimos dígitos, los que están más a la derecha. Hay 2 formas de solucionar esto. Una forma es utilizar el formato de representación, de codificación real, lo que le llaman la coma flotante, que está preparada para trabajar con números con decimales. Será visto más adelante en este curso, ya dentro de muy poco. Trabajar con coma flotante para contadores horarios que van a almacenar un valor muy alto nos puede provocar a la larga ciertos fallos de redondeo. Entonces recomiendo seguir trabajando con el entero doble. Ahora bien, la otra opción es, puesto que nos va a mostrar, nos va a colocar una coma, por ejemplo en este caso, la coma te la va a colocar antes de los 2 últimos dígitos. Entonces, una solución sería hacer el escalado de tal forma que lo que se guarde en el tag de contador horario a bomba interna no sean horas, sino centésimas de hora. ¿Os dais cuenta? Una hora serían 100 centésimas de hora. Entonces pondría una coma antes de los 2 últimos dígitos, antes del 0, de tal forma que se vería 1,00, lo cual ya es correcto. Esta es la opción que recomiendo yo para este caso. De modo que configuro el tag de contador horario a bomba interna, como veis ahí, ¿vale? Para que cuando en el autómata haya el valor 3600 en la variable, el tag tome el valor 100. Así que volvemos a probar. Aquí, por ejemplo, podemos probar a colocarle, no sé, 1 hora y un cuarto. Serían 3600 más 900, 4500.
4.500 segundos. Correcto. 1,25, que es 1 hora y un cuarto. Por otra parte, si yo estoy delante por una parte de la escala y del cuadro eléctrico y estoy viendo los cuentahoras que se suelen colocar en el cuadro eléctrico, veo que por ejemplo esta bomba me marca 2 horas y media. Bueno, pues puedo sin problema escribir aquí el valor 2,5, que inicialmente, tal como estaba esto configurado, sin el desplazamiento del punto decimal no podría hacerlo, y el autómata toma el valor correcto. En este caso 9.000 segundos. Muy bien, entonces la solución para la representación o visualización de los cuentahoras en los campos de entrada y salida de la escala pasa por escalar el tag de la escala de tal modo que lo que se almacene en el tag sean centésimas de hora y no horas. Muy bien, de modo que habría que hacer lo que os indico en la diapositiva. Esta es igual que la diapositiva anterior, pero hay que cambiar el valor superior en el escala. Cuando la variable de autómata valga 3600, que es 1 hora, en el tag del escala no se puede almacenar el valor 1, sino que hay que almacenar el valor 100 para posteriormente poder utilizar decimales en pantalla. Recapitulemos. Parece que tenemos ya resueltas las cuestiones previas a la programación de la subrutina. Hemos escogido un tipo de datos para cuentahoras entero doble, un escalado de autómata en el escala de la siguiente forma: tag igual a 100 si variable PLC igual a 3600. Es decir, que queremos almacenar en el tag centésimas de hora. Y un formato de visualización en campo de entrada-salida con decimales. Parece que está ya todo resuelto. Y sin embargo, hay un problema. Fijaos, he definido un array de cuentahoras en el SCADA, un tag array. 22 posiciones, es el DB3, empieza en DB0. Hasta ahí todo muy bien. El problema lo tenemos cuando nos vamos a la propiedad de escalado lineal, que no nos permite activar el escalado lineal. Es decir, el escalado lineal del SCADA no vale para arrays, para tags tipo array. Y bueno, lo que os indico en la diapositiva, esto es programación. Los problemas no han hecho más que empezar, están a la orden del día. Recordad lo que os decía en la introducción. Lo que en una marca de autómata hacéis de una forma, a lo mejor en otra marca no se puede hacer porque no lo permite. Unas cosas a lo mejor se simplifican y otras se complican. Pues muy bien, tenemos el problema de que los tags de tipo array no admiten escalado lineal. Hay dos posibles soluciones. Mirad, una es definir un tag individual, o sea, de una única posición, que no sea un array por cada cuentahoras, y escalarlo linealmente en el SCADA. Esto tiene un problema, que se consumen muchos tags de la licencia. Y el tema está en que Siemens cobra las licencias runtime de WinCC flexible por número de tags que se usen. Cuantos más tags, más cara es la licencia. Va por tramos. Quiero recordar que eran de 0 a 128 power tags, después de 128 a 512, etc. Si ponemos demasiados contadores horarios, corremos el riesgo de acercarnos a los 128 power tags o sobrepasarlos, en cuyo caso la diferencia de precio que habrá que pagar en la licencia viene a rondar los 1.000 euros más o menos. Claro, en estos tiempos de crisis pues es bastante alto el precio. Además de este inconveniente, a mí me complica la programación, porque yo en este caso prefiero trabajar con arrays. O sea, prefiero llegar a la pantalla de cuentahoras, donde van a estar todos cuentahoras de instalación, y limitarme a cambiar un número de array. O sea, el índice del array, el puntero. No tener que andar cambiando la variable. Me es más cómodo trabajar así. La otra solución que os propongo, que es la que vamos a coger para este ejercicio, es hacer el escalado, en lugar de hacerlo en el SCADA, hacerlo en el propio autómata. O sea, llevar un contador de centésimas de hora que lleva funcionando el dispositivo. Claro, problema, nos van a hacer falta 2 variables de autómata por cada dispositivo.
Una es un contador de segundos que cuenta, digamos, desde 1 a 36, y cuando llega a 36 se reinicia. Bueno, iría desde 0 hasta 35, y cuando le tocase el 36 pasaría a 0 otra vez. Eso lo que nos está contando son centésimas de hora, porque una centésima de hora son 36 segundos. La otra variable sería el contador de centésimas, que es el que vamos a visualizar en el SCADA. Inconveniente de esto, bueno, se desperdicia la capacidad que tiene el SCADA para realizar escalados lineales. Esto ya es a gusto del programador. Podéis escoger la primera solución o la segunda. Hay casos que escogí la primera, otros en los que escogí la segunda, depende de varios factores. En cada momento escogeréis la que más os convenga. Para este ejercicio vamos a hacer la solución 2. Y bueno, ahora que están resueltas todas estas cuestiones previas, os doy el enunciado del ejercicio para que lo hagáis por vuestra cuenta. Antes de nada, que no lo indico ahí, cread un DB para esos contadores de segundos que se reinician al llegar a 36. Llamadle, por ejemplo, DB con seg, DB contadores de segundos. O mejor aún, DB con OR AUX, o sea, que es un DB auxiliar de DB con OR. El contenido va a ser exactamente el mismo que el de DB con OR. Este es el contenido de DB con OR. Y este otro, el de DB con OR AUX. La única diferencia es el tipo de dato. Aquí el fondo de escala no es un problema porque tenemos que temporizar de 0 a 35. Entonces definimos, por ejemplo, un tipo de dato int y nada más. No va a hacer falta que creéis un tag en el SCADA que apunte a DB con OR AUX. Llegará con crear el tag, que ya lo tenemos creado, con OR, que apunta a DB con OR. Pues muy bien, hecha esta aclaración, seguimos o empezamos con el enunciado del ejercicio. Tenéis que crear una rutina de cuentahoras de dispositivos que cumpla los siguientes requisitos. La variable de cuentahoras del autómata ha de almacenar centésimas de hora, como ya vimos. Además, esa variable se tiene que borrar al llegar al valor tan grande que os pongo aquí, que es ligeramente inferior al fondo de escala del formato de int. Es 7 unidades más pequeño. El mío acaba en 640, mientras que el fondo de escala del formato de int llega hasta 647. Esto lo hacemos para evitar desbordamientos en la variable de contador de centésimas de segundo del autómata, que ya sabéis que si llega al fondo de escala y luego le sumamos 1, se va a producir un desbordamiento, de tal forma que en esa variable va a pasar a haber valores negativos. Eso, como vimos, eso ya lo vimos en el tema del sistema binario. ¿Y qué más? Pues bueno, la variable de cuentahoras del autómata no se borra cuando la confirmación de marcha del dispositivo cae a 0. Lógico, si se borrase perderíamos las horas de funcionamiento, que no se pueden perder. Solo se podrá borrar a través del SCADA, si el usuario tiene autorización para parametrizar. Pues muy bien, dejo que intentéis hacer este ejercicio. Es ideal para que practiquéis la creación de subrutinas. El único inconveniente, pues bueno, es el tiempo que tuvimos que emplear en tratar de sortear todos los inconvenientes que se nos presentan, que por otro lado fue necesario verlo porque forma parte de vuestra formación como programadores. O sea, no es ningún lujo ni ningún capricho mío, es una necesidad. Pues bien, dejo que hagáis el ejercicio y a continuación os doy la solución. Intentad hacerlo, probadlo y después os pongo la solución que yo escogí. Pues bien, ha llegado el momento de mostraros cómo programé la subrutina. Comentaros que creé en el interface in una variable tipo booleana a la que llamé mar, que es dispositivo en marcha. Es la confirmación de marcha del dispositivo. Después en la zona in-out creé los temporizadores. El temporizador auxiliar, que se reinicia al llegar a 36 segundos, y luego el contador de centésimas de hora. Teniendo en cuenta las normas de las que hablamos en su momento, para el uso de interface, los temporizadores lógicamente se deben crear en la zona in-out. ¿Por qué? Bueno, pues porque su valor va a ser modificado en el FC y además en el FC vamos a necesitar consultar su valor. Por su parte,
la confirmación de marcha no va a ser modificada en el ECC y vamos a necesitar conocer su valor. Por tanto, tiene que ser creada en la zona in. Después la programación es francamente sencilla. Lo único que decimos es cada segundo, si la confirmación de marcha está a 1, entonces incrementamos el temporizador auxiliar, que es temseg. Y en el caso de que temseg sea mayor o igual que 36 en esta cuenta ascendente, tenemos que incrementar en 1 el temporizador de centésimas de hora, porque eso significa que ha pasado una centésima de hora más, y tenemos que borrar el temporizador auxiliar. Finalmente hacemos una comprobación para evitar desbordamientos. Comparamos en caso de que tem sea mayor o igual que este valor que os indico ahí, borraremos tem, que es el contador de centésimas de hora. Como veis, la programación es bastante sencilla. Por otra parte, en administrador SIMATIC creo un FC a mayores que se llama CONOR, que es cuenta horas de dispositivos. Dentro de él voy a programar la llamada root_conor para la bomba interna. En teoría tendría que hacerlo con el resto de dispositivos que aparecen en la pantalla cuenta horas, pero yo de momento no lo voy a hacer. Eso os lo dejo a vosotros como ejercicio. Ya sabéis, no tendríais más que copiar y pegar segmento 1 tantas veces como cuenta horas haya en la instalación, y posteriormente a cada segmento cambiar lo que es el concepto, o sea, el motor que queremos programar mediante las opciones de buscar y reemplazar. Acordaos, eso sí, en el OV1 de hacer una llamada a CONOR, por ejemplo, a continuación de la llamada a SCASDIS. Y en cuanto a la programación en el SCADA del campo de entrada y salida de cuenta horas de la bomba interna, tenéis que poner en variable proceso CONOR, o sea, el array CONOR, posición 0, que corresponde a la bomba interna, y añadidle más 9 al formato de representación, de tal forma que se puedan ver 6 dígitos enteros en el cuenta horas de la bomba interna. 6 dígitos enteros y 2 decimales. Porque tened en cuenta que un cuenta horas puede llegar a alcanzar valores bastante elevados, ¿no? A lo mejor os encontráis con 50.000 horas o cosas así. Bueno, pues con el número de dígitos que le acabo de parametrizar, no hay el problema de que no se puedan ver esas cantidades. Es que si yo le pongo un número de 9 más pequeño, el problema es que nunca va a ser posible ver números grandes, porque en su lugar se verían almohadillas, ya que le hemos definido pues, un número de dígitos inferior al número de dígitos que tiene el cuentahoras en un momento dado, cuando ya lleva un tiempo elevado de funcionamiento, y su valor ha crecido considerablemente. Pues bueno, en principio nada más. Podemos ya probar el programa. Abrimos el ejecutable del SCADA, activamos los botones I2 e I3 para ver selectores manual auto y pulsadores SCADA. Vamos a ver cómo está el cuentahoras de la bomba interna. Vemos que vale 0. Entonces volvemos otra vez al sinóptico. Y accionamos el pulsador SCADA de la bomba interna. Ahora la bomba está en funcionamiento, con lo cual dentro de 36 segundos el cuentahoras se debería incrementar en 1. Bueno, en 0,01. Ahí lo tenéis, se ha incrementado. Podéis esperar un poquito más, dejar que pase a 0,02. Bien, yo he pausado la grabación y la he vuelto a arrancar. A mí ya se me incrementó. Pues esto en principio funciona. Ahora un detalle que os quiero comentar. ¿Recordáis cuando os hablé de la remanencia de las marcas? ¿No? Mirad, si yo ahora paso el autómata stop y a continuación a room, vais a observar que el valor del cuentahoras de la bomba interna no cambia, no pasa a valer 0, que es precisamente lo que queremos. O sea, nosotros no queremos que los cuentahoras se nos borren porque haya un corte de alimentación de la CPU. Ese valor tiene que quedar ahí guardado permanentemente. Pues bien, esta es una característica muy importante de los DB, que son remanentes. O sea, eso es memoria remanente, no se borra por un corte de alimentación de la CPU, ¿vale? Tenedlo siempre en cuenta. Pues como veis, la cosa avanza, porque en este último ejercicio, aparte de practicar las subrutinas, hemos completado otro de los puntos en los que se divide el SCADA, concretamente los visores de cuenta horas, de tal modo que hasta la fecha
hemos implementado todas estas opciones que os muestro en la diapositiva. Dedicaremos el siguiente capítulo a hablar de los objetos de la clase sensor, concretamente los analógicos, que como veremos van a dar bastante guerra. En ese capítulo tendremos que hablar forzosamente de lo que es un convertidor analógico digital, de lo que es el formato de representación en coma flotante y, como no, tendremos que manejar de nuevo sus rutinas. De tal modo que por hoy, en principio, nada más. Os habló Jorge Labora. Nos vemos en el próximo capítulo. Y tus ojos me miraron y la luna se cayó del cielo y tus palabras me hablaron, aunque últimamente no te entiendo. Pero me pongo tan malo cada vez que me rozan tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no, que no, que no. Por eso piensa que soy un sueño, sueña que pienso más.